Con el nombre de Dios, el poder matricial absoluto compasivo. Estimados hermanos y hermanas, bienvenidos de nuevo a este capítulo de vuestra serie, y ese es nuestro argumento. Los conceptos de la esencia, la característica de los seres ocultos y las personas, esta es la segunda parte en la que vamos a continuar con este tema. Dijimos que el origen que menciona el Corán es el de los ocultos. Se llama Jan, creados de poder, es decir, de fuego abrasador. Y el ser humano es Bashar, creado del barro. Por lo tanto, todos los demás términos son características que describen estados de los dos grupos. El concepto, las dos categorías son el concepto de los ins, es una característica, el concepto de los jinn es una característica, el concepto del shaitán es una característica y el concepto de los malaika es una característica. Ninguno de estos conceptos hace referencia a seres, sino características de un grupo de seres determinado. Bien. En esencia, los ocultos y los seres humanos. Y hemos concluido quién es Iblis y nos hemos planteado la pregunta de quién es Iblis y por qué asumió la característica del Shaitán mayor. Así que hay shaitanes entre los humanos y hay shaitanes entre los ocultos. Sin embargo, el Shaitán, que asumió la característica esencial de Shaitán y se convirtió en el Shaitán por excelencia, definido con un artículo del Corán, es Iblis. Iblis es un nombre propio, como Gabriel o Mical. Iblis es el nombre y Shaitán es su característica. Esto significa que antes de negarse a postrarse, su nombre era Iblis y no se llamaba Shaitán. Así, Shaitán es una característica que se le atribuyó a Iblis después de que se negó a postrarse. Por lo tanto, es imposible encontrar en el Corán una orden de postración dirigida al Shaitán. No hay una ley que diga, y cuando dijimos a los ángeles postrados ante Adán, se postraron todos excepto el Shaitán, porque no era un shaitán originalmente. Iblis no siempre fue un shaitán. ¿Qué era Iblis y a qué pertenecía? Iblis en origen era uno de los ocultos, el Jan, porque fue creado de un poder, por lo tanto, era una fuerza poderosa que operaba en la existencia. Él mismo dijo, me creaste de fuego, y le creaste a él de barro. Pertenecía al grupo de los ángeles, era un devoto que cumplía con las leyes divinas. Incluso era uno de los líderes de los ángeles, es decir, era un jinn dentro de los malaika, aquellos con influencia y liderazgo entre las fuerzas que operan la creación, los ángeles. Esta es la razón que lo llevó a la rebeldía, excepto Iblis, que era uno de los jinn y se desvió del mandato de su sustentador. Aquí, ser uno de los jinn significa que tenía liderazgo e influencia en el grupo de los malaika. No era cualquier malaika, sino era de entre sus más destacados líderes. Esto lo llevó a la arrogancia, ya que creía que como líder entre los ángeles no podía ser ordenado a postrarse ante Adán. ¿De dónde vino la orden para que los ángeles se postraran ante Adán? ¿Acaso vino directamente de Dios? La respuesta sorprendentemente es que no. La orden comenzó con Dios, pero la transmisión de la orden a los ángeles vino de un grupo que no fue ordenado a postrarse. ¿Qué es el grupo de los elevados? Al-Elliyin o Al-Elin. Este grupo es de los elevados, tiene un estatus superior al de los ángeles. Por eso, cuando se dirigen a Iblis le dicen, ¿qué te impidió postrarte cuando te lo ordenamos? En plural. Y luego le preguntaron, ¿te has ensoberbecido? Es decir, ¿te has puesto soberbio? ¿O te crees que los eres elevados? Lamentablemente, en las interpretaciones de la tradición, que se traduce como te has ensoberbecido o eres de los arrogantes, lo cual es incorrecto, porque no se puede elegir entre dos características compartidas. La soberbia y la arrogancia es prácticamente lo mismo, es decir, tiene un sentido común. La pregunta era, ¿esto es arrogancia por tu parte o piensas que eres de los elevados, al-Elin, aquellos con estatus tan alto que no se les ordenó postrarse ante Adán, sino que fueron ellos quienes ordenaron a los ángeles postrarse ante Adán, ya que el Elin se encargan de gestionar todo el Arsh, es decir, todo la creación, están por encima. Por lo tanto, en todos los versículos del Corán, o en todas las leyes del Corán relacionadas con esta historia en particular, encontramos la orden para los ángeles en plural y no en singular. Y no hay ninguna ley que diga, y cuando les dije a los ángeles postrados ante Adán, sino que dice, y cuando dijimos a los ángeles postrados ante Adán.
Entonces hay un grupo que dio la orden a los ángeles de postrarse ante Adán. Y esta es la razón por la cual Iblis se rebeló. Entonces, ¿quiénes son estos grupos llamados los elevados, tal como mereció la Saraya Sareli? Dios sabe mejor cuál es su verdadera naturaleza. Nosotros no la sabemos ni viene explicada en ninguna parte. Sin embargo, podemos mencionar a algunos de ellos como Gabriel y Mical, entre ellos. Y la sorpresa es que Gabriel no es un malak, no es un ángel, sino que su posición es más alta que la de los ángeles. Es una fuerza superior a las leyes o normas o fuerzas que operan la creación. Está mucho más allá. La prueba de esto es la ley que dice, y si ambos se confabulaban contra él, pues en verdad Dios es su protector, y Gabriel y los rectos creyentes, y después de eso los ángeles son sus ayudantes. Según el sentido de esta ley, no se puede incluir a Gabriel en el concepto de ángeles. Está Dios como protector, luego está Gabriel, los rectos creyentes, y luego están los ángeles, ya que se les separa el grupo de los ángeles al mencionar el término de creyentes. En la ley, quien sea enemigo de Dios, de sus ángeles, de Gabriel y de Mical. Por lo tanto, Gabriel y Mical entendemos que no están dentro de los ángeles, sino son de los elevados, quienes dieron la orden a los ángeles a postrarse ante Adán. Así, Iblis desobedeció la orden de su Señor, creyendo que no podía postrarse ante alguien creado del barro, y por lo tanto se veía a sí mismo en una posición más alta. Por lo tanto, no estaba desobedeciendo una orden directa procedente de Dios, sino de los elevados. Es decir, si la orden hubiera venido directamente de Dios, Iblis no habría podido rebelarse. Si la orden de postrarse hubiera venido directamente de Dios, no habría habido Iblis, ni Shaitán, ni ser oculto que pudiera romper la orden de Dios. Cuando Él decreta un asunto, simplemente dice sé y es. Iblis no podría haberse revelado en presencia de la esencia divina o en conexión directa con la esencia divina. La orden de postrarse vino del grupo de los elevados, que podríamos comparar como si fuera un consejo de ministros, sin evidentemente crear ningún tipo de asociación. Simplemente es una comparativa metafórica, aunque a Dios pertenecen los mejores ejemplos. Fueron ellos quienes ordenaron a los ángeles servir a Adán, es decir, ajustar para él las leyes del universo, ya que los ángeles son dichas leyes y por tanto se tenían que postrarse ante Adán y ajustarse a él. Mientras que la orden de Dios es otra cosa. Cuando Él decreta un asunto, simplemente dice sé y es. Así la orden para los ángeles vino del grupo de los elevados para que se postraran ante Adán, es decir, para que le obedecieran en la administración de las leyes del universo, ya que fue nombrado un califa. La postración de los ángeles ante Adán fue una postración de sumisión, lo que significa que le obedecían en condicionamientos a través de descubrimientos. Los ángeles son responsables de ejecutar el sistema y las leyes del movimiento del universo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿Iblis estaba obligado a desobedecer? ¿Estaba predestinado a desobedecer? Esto no puede conciliarse con la compasión y misericordia de Dios y con su establecimiento en el trono en un estado de misericordia. Es decir, el trono, por lo tanto, toda la creación representada en el trono, está bajo la misericordia. Yo digo que Iblis recibió la orden de postrarse como todos los demás, y si hubiera obedecido, otro habría desobedecido. Habría siempre alguien en el que se va a creer que es superior y habría desobedecido, por lo tanto se convertiría en Iblis. Así que no estaba destinado a desobedecer. Lamentablemente, en nuestra literatura islámica o musulmana, muchos interesados en la cuestión de la predicación creen que la desobediencia de Iblis era un asunto inevitable y eterno, y por lo tanto ven que Iblis ejecutó el deseo de Dios al desobedecer y que no puede ser castigado. Esto no es coherente con la misericordia de Dios. Iblis recibió la orden de postrarse junto con los ángeles, y si hubiera obedecido, otro habría desobedecido. Solo él desobedeció, es decir, Iblis fue el que desobedeció, no otro fulano, otro nombre distinto. Por lo tanto, fue expulsado de la misericordia de Dios y apartado de ella, y desde entonces asumió la característica de el Shaitán por excelencia. Otra pregunta, ¿tiene Iblis descendencia? ¿Se reproduce? Hemos dicho que es uno de los ocultos, y Dios dijo, ¿acaso lo tomaréis a él y a su descendencia como aliados? Entonces Iblis de alguna forma se reproduce.
y es uno de los yan, es decir, de los seres ocultos. Y estos se reproducen en su forma determinada, sí, el cómo no lo sabemos. Bien, los ángeles se reproducen, en principio, sí, es decir, son fuerzas que se reproducen de alguna forma. ¿Cómo es esa forma de reproducción? Lo desconocemos. Los que creemos en la singularidad divina y su unicidad, ¿cómo podemos asumir que los ángeles no se alimentan, no consumen, no descansan, no se reproducen? ¿Quién cree que esto ha caído en el shirk, realmente asociar a Dios con otros, específicamente del shirk atributivo? Hay atributos que son exclusivos de Dios. No ha engendrado ni ha sido engendrado. Él alimenta y no es alimentado. No le alcanzan la somnolencia ni el sueño. Cualquiera que atribuya estas características a otras criaturas ha caído en la asociación. Otra cosa es saber cómo se reproducen, igual que determinadas partículas producen otras partículas. Unas plantas producen otras, unas energías producen otras y así sucesivamente. Toda la creación está en un proceso generativo constante y creativo constante, mientras que Dios no engendra. Por lo tanto, atribuir estas características a los ángeles es realmente atribuir las características divinas. Yo digo que los ángeles originalmente son yan, se reproducen de alguna forma, se alimentan de alguna forma y necesitan un reposo de alguna forma. Pero este grupo de yan, que asumió la característica de angelicalidad y aceptó vivir en el dominio superior, se dedicó a la alabanza y la glorificación, es decir, a fluir en el orden divino. Por lo tanto, no dan a luz, si entendemos eso como un concepto de reproducción. Es decir, esto es en esencia, pero no es obligatorio. Tienen la capacidad, pero no tienen por qué llevar a cabo ese proceso. Por ejemplo, el estudiante en la academia militar durante el periodo de estudio tiene prohibido casarse. Decimos entonces que el estudiante militar no procrea ni se reproduce. No, por supuesto que no, sino que durante esa etapa no puede realizar esa acción. Esto es un ejemplo simplemente para aclarar. Mientras los ángeles aceptaron servir a la creación, digamos que no procrean entendiendo la procreación en el sentido de reproducción tal como podemos visualizarlo nosotros. Pero originalmente son yan, y los yan tienen la capacidad de engendrar parte de ellos en otra parte diferente. Si decimos que los ángeles no se reproducen, no se alimentan y no tienen necesidades, eso no es correcto, tal como afirma la tradición. Cuando digo que se alimentan, evidentemente no me refiero necesariamente a una pizza o carne, sino que el concepto de alimentarse es la necesidad de una fuente externa de energía para mantenerse vivo. Esta necesidad solo se excluye en Dios, quien no necesita una fuente externa para su existencia. Dios es autosuficiente en sí mismo, no necesita una fuente externa de energía. Esto es un requisito de la unicidad absoluta de Dios en la que debemos realmente aceptar y creer. Así que los ángeles necesitan una fuente de energía, pero no necesariamente es comida tal como lo entendemos los seres humanos. La prueba de esto está en la historia de Abraham, la pasé con él. Cuando los ángeles vinieron a él, les ofreció un becerro y cuando vio que sus manos no lo tocaban, los desconoció y sintió miedo de ellos. Esta ley ya demuestra que los ángeles son capaces realmente de una forma u otra de alimentarse de alguna manera. Bueno, continuaremos en el próximo capítulo. Les dejo bajo la protección y gracia de Dios. Que la paz de Dios sea sobre todos ustedes.